En este día hablaremos sobre Leonel Rugama, Revolución y Cultura. Vemos caras queridas y conocidas aquí. La profesora Melania, vicealcaldesa, nuestro cariño, Bayardo, compañeros importantes en la cultura, no solamente de Estelí, sino de Nicaragua. 74 años han pasado del nacimiento del joven poeta, siempre joven, revolucionario sandinista Leonel Rugama. Su poesía y su ejemplo permanente en crecimiento en nuestra cultura y en la juventud nicaragüense, en la juventud sandinista. El monumento a Leonel está en el corazón y quehacer de los jóvenes nicaragüenses y en el semillero del arte, la cultura y la literatura. Hoy, 27 de marzo del 2023, conmemoramos 74 años de vida y nacimiento de su potente poesía, su alma completa al viento y al universo. Leonel Rugama, héroe de la juventud y la poesía nicaragüense. Desde Nicaragua y Diriangén, en lucha hace 500 años, que será este 5 de abril del 2023, desde Rubén Darío y su formidable poesía, nunca imaginamos que la vida de Leonel Rugama explotaría con tanta luz en la cultura y el arte nicaragüense. Nacido en Estelí un 27 de marzo de 1949, en el Valle de Matapalos, al noroeste de esta ciudad, de una maestra empírica, Cándida Rugama, y un oficial de carpintería, su padre, Pastor Rugama. Hay una cita que quiero compartirles que llamó Leonel nota autobiográfica. Nací el 21 de marzo de 1949 en un valle al noroeste del departamento de Estelí, Nicaragua, Centroamérica. Fui trasladado a la ciudad de Estelí en febrero de 1950. Aquí estudié la primaria, inclinándome por las matemáticas. Y en 1962 fui a la ciudad universitaria, donde aprobé mis últimos grados, obteniendo el segundo lugar en clases. Estudié secundaria en el Seminario Nacional de Managua. Terminé mi último curso de secundaria en el Instituto Nacional de Estelí, obteniendo el primer lugar en clases. Ahora llevo una vida autodidacta por no tener facilidades económicas para ingresar en una universidad. Actualmente escribo para suplementos culturales y me ejercito en ciencias exactas. De mis familiares tendré que decir, desciendo de pobres familias, aunque honorables. Mi padre es oficial de carpintería y mi madre maestra empírica. Esto lo escribió en 1969. Hay un estudio y un ensayo muy erudito, muy importante, que hizo el gran escritor nicaragüense José Coronel Urtecho. Hay rasgos exactos sobre la literatura de Leonel, pero también de su actitud ante la vida. Y nos dice así, cito: en Leonel Rugama se plasma con toda claridad la posición del poeta cabal, completo, y de héroe y mártir revolucionario, que además encarna la revolución en su poesía y en su vida. La vive plenamente y le da en su poesía visión de la revolución y expresión poética y verbal de la misma. Luego don José Coronel explica un poco el gran divorcio moral que tuvieron los escritores nicaragüenses con su realidad. Desde Rubén Darío, que tuvo una posición política y un pensamiento antiimperialista, los escritores que le continuaron más bien atacaron a Darío, y lo atacaron en su punto más dulce, que fue la poesía, sobre todo en aquella poesía inspirada en la literatura francesa, que era la literatura de moda en la época de Darío, y hay de 20 autores famosos, 18 eran franceses y 2 de habla castellana.
Entonces los que le siguieron a Darío lo criticaron terriblemente, no solo los nicaragüenses, sino a nivel latinoamericano, porque no querían asumir en Darío el pensamiento antiimperialista. Les daba vergüenza criticar a las oligarquías y criticar las posiciones burguesas. Y Rubén Darío lo hizo con una palabra elevada, enorme y contundente. Entonces los dejó aplazados a los que venían. Entonces atacaron a Darío por la parte más dulce, la parte más frágil, la parte más linda, la parte más bonita, la parte más colorida de su poesía. Y decían que Darío entonces tenía mucho oropel y mucha ninfa y mucho cisne, pero no agarraron la antorcha de Darío que incendió las letras, y por eso los premios pasaron muy largo a Rubén Darío, y existía el premio Nobel y nunca se lo dieron a Darío, porque al presidente Roosevelt le dijo que era un invasor, y que era un agresor, y que era un asesino, y eso no les convino a los otros. Entonces, estos poetas de vanguardia, como José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, se alejan de esas posiciones. Y él, como en la iglesia medieval, don José Coronel se confiesa en este ensayo que hace sobre Leonel Rugama, y nos dice: existían ya elementos creados por el mismo movimiento de vanguardia que permitía a estos jóvenes la libertad verbal, la proximidad de nuestra lengua nicaragüense, que ya se vislumbraba en Joaquín Pasos y en otros poetas de vanguardia. Punto de unión dentro de la lucha revolucionaria sería Rugama, la lucha por la cultura dentro de la lucha por la transformación revolucionaria. Esos escritores, esos poetas estaban vinculados, se refiere a los revolucionarios, contactados en cierto modo, aunque intelectualmente, con los que estaban peleando en la montaña, con los que seguían la bandera de Sandino. Para mí, dice don José Coronel, resultó perfectamente comprensible lo de Rugama, no obstante que yo no lo conocía muy bien porque estaba apartado y la información era escasa. Hasta que conocí su poesía, me di cuenta de la importancia y de la calidad del individuo como hombre y como poeta, que es lo mismo al fin y al cabo. La poesía es la definición, la lengua, la experiencia plena de un hombre y su vida. Esto es lo que yo he entendido siempre por poetas, y este hombre, Rugama, lo hacía de una manera perfecta sobre cualquier acontecimiento. Habla además de Leonel como le gustaban las ciencias exactas, el ajedrez, las matemáticas, era perfecto en eso, con una clara inteligencia, que en su poesía hay cosas mucho de la matemática, en su ritmo. Cuando aparece la poesía de Leonel Rugama, tímidamente está apareciendo también un movimiento exteriorista en la literatura nicaragüense, y lo miraban con recelo también, porque era llevar la poesía y ese lenguaje, esa actitud del poeta, esa reflexión del poeta además, a lo coloquial nicaragüense, que ya había aparecido en la narrativa, pero en la poesía no había entrado con tanta fuerza como lo hizo con Leonel Rugama y con Ernesto Cardenal. Dice Coronel: yo no he encontrado aquí a nadie con quien comparar a Rugama, solo con César Vallejo. Quizá, y no porque tenga parentesco directo, sino porque su manera de ser distinto, de separarse de las corrientes dominantes en ese momento de nuestra lengua, me recuerda a Vallejo. Otra manera de pronunciar, de juntar las palabras, de amalgamarlas, de hacer sus versos, que no es eso lo que interesa tanto, cuando las combinaciones de las palabras y los arreglos que van haciendo con ellas. Ahí tenemos el poema La Tierra es un satélite de la Luna. Yo no diría que es el más Rugama de los poemas de Rugama, pero indudablemente es un poema característico. Rugama ya iba encontrando su propia forma, su matiz. Él había encontrado una materia y la estaba elaborando. Con ella empieza a hacer ciertas formas que son originales y propias de él, para expresar su propia visión de un fenómeno que no solo es particular, sino también colectivo. La visión suya y la vivencia general
son la vivencia nicaragüense de ese instante, de la revolución que es el pueblo nicaragüense. Este poema, me voy a permitir leérselo. La Tierra es un satélite de la Luna. A pesar de Darío, a pesar de Cardenal, de Carlos Martínez Rivas, es el poema de la literatura nicaragüense más traducido a más idiomas. Si Darío está en 22, este poema de Leonel está en 32 idiomas. Para los que no son de la edad mía, les quiero explicar que Acahualinca es un sitio arqueológico de Managua que tiene 7000 años. Es un piso de lodo volcánico solidificado con huellas humanas, de pies humanos. Era un camino, ¿verdad?, precolombino. Está a 5 metros bajo el nivel de la tierra. Y por tradición, por años, por muchos años, Acahualinca fue uno de los barrios más pobres de Managua, de Nicaragua. La gente recogía la basura, comía la basura. Entonces, el nombre es bellísimo, Acahualinca, que significa el lugar de los girasoles. Pero era un lugar, en los años 60, cuando Leonel esgrime este gran poema, un lugar pobrísimo, con miseria, con lodo, con pobreza, con desnutrición. Es aquí el poema que refiere Coronel, don José Coronel, y que es el más traducido en la literatura nicaragüense. Es corto. La Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. Estos Apolos son las naves espaciales, ¿verdad?, que crearon los Estados Unidos para la conquista del espacio. Los cohetes que lanzaban. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida el Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Es como una cifra, es como una ecuación matemática. Suma y resta, y vuelve a sumar, vuelve a sumar. Este es el poema más traducido en la literatura nicaragüense, más que Darío y más que Cardenal. Está en decenas de idiomas. Y lo toman de referencia, aunque dice el poeta José Coronel Urtecho, que es una autoridad en literatura, y seguirá siendo, que no es el más Rugama de los poemas de Rugama. Nos continúa diciendo, está allí en sus poemas y está bien marcada en la Tierra, es un satélite de la Luna. Él habla la lengua del pueblo, él es lengua del pueblo y ese lenguaje es lógico y natural en él. Ya la habla de cierta manera que le permite hacer con ella lo que nosotros llamamos poesía, es decir, forma a la palabra con la lengua, el verso y la colocación y las líneas, aunque sea en la página de la memoria, y hace poesía y a su vez agita con la poesía, aunque ese ya su mundo, su vida. Era un agitador poético, un luchador poético, era un guerrillero en la poesía. Su poema, como Los Santos, es un poema agitacional y pertenece a este tipo de poemas que uno siempre encuentra nuevo, renovándose en sí y renovándonos
a nosotros, agitándonos a nosotros. El poema Como los Santos se los quiero compartir, pero para dar una secuencia, ¿verdad?, cronológica. Primero les voy a leer el poema que para mí es más coloquial, como un acto heroico. Rugama lo lleva a algo tan coloquial y lo deja uno con una gran sorpresa al final. Este poema, Rampas y Rampas y Rampas, es un homenaje a Rigoberto López Pérez. Dice así: ella, de la que tantas veces he abominado, ¿por qué no viene a satisfacer ahora este deseo de morir purísimo que tengo? Ernesto Gutiérrez, una cita. Y casonas que casi juntan los aleros, haciendo cuevas de las calles, aceras altísimas y más arriba las puertas, y sobre las puertas agujeros, flores, hojas, cuevas, que tragan luz para las casas. Desde el fondo de las casas, la bulla de los transitores con las voces de alguna novela o noticia o canciones, o tranquilos silencios con los taburetes inmóviles y las sillas playeras con sus espaldares secos y sus brazos untados de manteca con tierra, el asiento brillante también mantecoso, el biombo repellado con pedazos de bolsas de cemento canal, partes de la prensa, páginas de fotonovelas, páginas de Life, carteles de cine, la cortina en el centro meciéndose para adentro y para afuera, raras veces dejando descubierto el interior de los cuartos, con cobijas colgadas y los zapatos viejos y las vacinillas embrocadas. En la calle el sol haciendo brillar el polvazal y la gente pasa con la espalda empapada. Los zapatos lustrados se cubren con una capa de polvo y en el fondo un brillo. En las esquinas eternas mangueras apelmazando el polvo y la muchacha viendo dónde cae el chorro y mojando las partes que aún quedan blanquizcas. Rampas y rampas y rampas y la línea férrea entre un polvazal. Hacia el oeste el barrio va cambiando hasta llegar a la iglesia del Calvario y a una cancha de voleibol donde el sábado 21 de septiembre de 1956 Rigoberto López Pérez jugó hasta las 6 de la tarde. Y cuando se fue, limpiando la cara con un pañuelo y las muchachas le hablaron para que continuara jugando, él dijo: tengo que ir a hacer un volado. Iba Rigoberto a hacer su acto heroico, ¿verdad? Sin miedo, Leonel sacó en los suplementos literarios su forma de ver las cosas. Esto no le gustó a los Somoza, ¿verdad? 6 meses después lo estaban asesinando. Dentro de esto, de eso del lenguaje coloquial que hablamos, nosotros diríamos, es como hablar el poema, ¿verdad? O como decimos nosotros, cuando leemos algo de Rubén Darío, un poema, un ensayo, una carta, una crónica, Rubén Darío nos manda al diccionario, porque hay palabras que no las comprendemos, las intuimos por la forma en que van concatenadas, hilvanadas como perlas en una joya, ¿verdad? Y Leonel nos manda a la oralidad del barrio. Si Rubén nos manda al diccionario, Leonel Rugama nos manda a investigar la oralidad del barrio, cómo habla nuestra gente en nuestro barrio, porque esto va cambiando y van inventándose palabras y van saliendo modismos, y esto es lo que toma Leonel y lo introduce a la literatura nuestra y queda para siempre y de una forma digna. Siguiendo con las
importantes anotaciones de don José Coronel Urtecho. Habla aquí, ¿verdad?, del poema El satélite que ya les expliqué, y él dice que este poema tiene más formalismo matemático, dice, más simetría. Es un poema que viene siendo combinado, hecho con metro y combinaciones de cifras. Rugame está lleno de cifras poéticas, cifras literarias. Pero creo que la parte culminante del ensayo gracias. La parte culminante de este ensayo de don José Coronel, que es creo lo más brillante hasta el momento que se ha analizado de la poesía de Leonel. Recordemos que fue asesinado a los 21 años y ha sido motivo de estudio de los grandes escritores nicaragüenses por el valor que tenía su obra. El poeta Pablo Antonio Cuadres, el que le publicaba en la prensa literaria, ha sido motivo de estudio en universidades porque fue un fenómeno. Y Leonel viene de una familia muy pobre, como él lo dice, muy honorable, muy pobre pero muy honorable, y fue el mejor alumno donde iba, en primaria, en secundaria, en la universidad. Fue seminarista, estudió, leyó textos bíblicos, la Biblia, filosofía cristiana, filosofía marxista. Entonces a los 21 años tener esa obra poética era una promesa enorme para la literatura nicaragüense. Concluye el poeta Coronel Urtecho diciéndonos: Leonel Rugama, ya no de la parte literaria, sino de la parte política, revolucionaria. Leonel Rugama es entonces uno de los símbolos de las realidades más profundas de la revolución, como Sandino o Carlos Fonseca, o cada uno de nuestros héroes. Rugama es uno de los grandes santos de la revolución, uno de esos santos de ella, posiblemente el más puro. Y lo compara después con San Luis Gonzaga, pero concluye diciéndonos: hubiera sido uno de los comandantes de la historia si no se hubiera consagrado a ser santo. Joven tremendo, tan tremendo que se murió de tremendo. Hombres puros, netos, completos, toda su vida y su muerte dadas a la revolución. Desde que aparece, ya lo hace como un hombre de la revolución para sus amigos mismos. Su herencia es su vida y su obra, su poesía que se confunde con la realidad. Y eso no le sucede a todos los poetas. Al contrario, los poetas generalmente son muy diferentes a su realidad. Él está completamente identificado con la realidad, hombre entregado a la revolución íntegramente. Vemos entonces nosotros, primero, la actitud incuestionable revolucionaria de Leonel Rugama, de salirse del seminario para meterse a la guerrilla, como dice la canción, exactamente eso. Se sale del seminario y se mete a la guerrilla. Pero su poesía viene anteriormente construyéndose de ese lenguaje popular que no había aparecido en la literatura nicaragüense. Cardenal estaba en su monasterio en esa época y había tomado esa corriente exteriorista de los poetas norteamericanos, que Leonel también toma elementos de Whitman. Pero entonces, de los poemas más espléndidos, diría yo, es la lección de historia que nos da con el poema Como los Santos. Pero antes, sin saberlo, así como hizo un homenaje a Rigoberto López Pérez 6 meses antes, ¿verdad?, de su asesinato, es que asesina a la guardia a Julio Buitrago y hace Somoza un alarde de poderío, pero queda en ridículo, porque él despliega 300 hombres en tanquetas, en tanques, en camiones, en avionetas y helicópteros,
para desbaratar una casa donde está un grupo de guerrilleros, le dicen a Somoza. Y solo hay un guerrillero, Julio Buitrago. Entonces aquel despliegue, bombardearon, desbarataron el barrio, casi el barrio Julio Buitrago se llama ahora, ¿verdad?, por las Delicias del Volga, que era un restaurante. Y entonces queda en ridículo Somoza, porque el que está dentro es un guerrillero y lo mata, obviamente, 300 hombres. Cañonearon, bombardearon, y Leonel, 15 de julio de 1969, cae Julio Buitrago. Y 6 meses después, 15 de enero del 70, cae Leonel. Pero le hace este poema tremendo a Julio Buitrago. Con solo el título, que da escalofrío, la poesía, cómo llega a tanto. Este poema se llama Las casas quedaron llenas de humo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cólera del pueblo. Es una frase de Otto René Castro. Y lo dedica Leonel a los héroes sandinistas Julio Buitrago Urroz, Alessio Blandón Juárez, Marco Antonio Rivera Berríos, Aníbal Castrillo Palma. Y empieza así. Yo vi los huecos que la tanqueta Sherman abrió en la casa del barrio Fricciones, y después fui a ver los más huecos en otra casa por Santo Domingo, y donde no habían huecos de Sherman, habían huecos de Garand, o de Mansen, o de Browning, o quién sabe de qué. Las casas quedaron llenas de humo, y después de 2 horas, Jenny, el jefe de la policía de Somoza, Jenny sin megáfono gritaba que se rindieran. Y antes hacía como 2 horas, y antes hacía como 4 horas, y antes hacía como 1 hora. Gritaba y gritaba y grita que se rindieran, mientras la tanqueta y las órdenes, las Browning, las Mansen, las M3, los M1 y las carretas, las granadas, las bombas lacrimógenas y los temblores de los guardias. Nunca contestó nadie, porque los héroes nunca dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Y para mí el poema más trascendental, ¿verdad?, dentro de mis limitados conocimientos literarios, pero tal vez por ser el más emotivo y por ser una lección de esa oralidad de nuestro pueblo, que maneja ese vocabulario fresco y lo vive renovando y regando y refrescando, es que tiene esa conexión tan bonita, ¿verdad? Es un poquito extenso, pero es una lección magistral de nuestro lenguaje popular oral, como los santos. Ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes, con vos tunco carretonero, con vos estoy hablando, con vos carbonero encontilado, vos que llevas ese cipote enganchado sobre el carretón y lo llevas sosteniendo la lata y todo encontilado. Vos amarraste una vez hace tiempo un trapo acabado de lavar, todo ajado y niste, y que lo amarraste en uno de los brazos del carretón para secarte el sudor y la tierra y el tilde y todo revuelto, y el trapo está mugroso, hasta echa un olor agrio, y vos lo sentís de viaje cuando te secás la cara. A vos te hablo, a vos que te sube en el rango de la miseria cada vez que te sale otra tira guindando el pantalón. Vos que sos marca mundial en el récord de los ayunos, que 40 días y que 40 noches. A vos que te asoma curioso el calzoncillo nacido por todo lo roto del pantalón. Y hay gente que sale a la puerta y se pone a reír hasta que doblas la esquina chapaleando tufo y seguís empujando y con las rodillas peladas y con el pecho consumido y desnudo. Con vos estoy hablando, con vos mismo, sí, a vos te digo, a vos también, aseado chofer particular, engrasado taxista, camionero polvoso, bucero gordo, soldador borracho, zapatero remendón, judío errante, afilador de cuchillos, de hachas, machetes y tijeras.
con todos los vende sorbetes y raspados y con todos los vendedores ambulantes. Con vos también su cipote vende chicles, y con el otro, el que vende bolis congelados, el que vende gelatina, y también el de la bolsa de confites de coco, y con el de la bolsa de leche burra, y con todos los lustradores vulgares, aunque digan que más vulgar es mi madre. Y también háblenles a los ciegos que piden limosna en las paradas, y a los otros ciegos de guitarras o sin guitarras, y a los proletarios de la música, y a los tullidos de toda clase, y a los físicos del estadio, a los tísicos del estadio, y a los mudos y sordos de nacimiento. Pásenle la voz a los bazucas y díganles que vengan. Llamen a los chivos sifilíticos y a los rateros y a los buscapleitos en las cantinas y en los estancos y en los putales. Tráiganse también a toda la mancha de vagos, a todos los vagos de todos los barrios que ahorita están jugando handball, y si no desmoche, aunque se quede el que tenga mico doble, que se vengan todos los demás, y aunque estén esperando en bolones, que se vengan todos los que están bateando y los que están sirviendo, que se deshagan las apuestas y que vengan y que bajen las pandillas de todos lados. Saquen a todos los esqueletos que se mueran en los cauces, en Miralagos, en Valle Maldito, en Acahualinca, en la Fortaleza, en el Franquito, en las calles del Pescado, en la Zona, en la Perla, en la colonia Altavista, en la colonia López Mateo, en la Salinera, en Cabo Haitiano, en la Fosete, y que traigan a sus hipotes que no nacen por hambre y que tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Que vengan todas las mujeres, la verdulera nalgona y la vieja asmática del canasto, la negra vende vigorón, la sombreruda vende bajo, la vende chichelada y la vende cebada, la vende naranjada y la lavandera con las manos blanquicas de jabón, y las poncheras de la fiesta, las vende gallo pinto y carne asada, las mondongueras y las nacatamaleras mantecosas, las sirvientas, las picheles, las rufianas y todos sus zorras, y aquella muchacha hermosa que vende pan con mantequilla, y la chavalita que está empezando a echar tetitas y que vende pasteles, y todas las hipotas que venden guineo, naranjas y mandarinas, y que por $1 dan una bolsa. Que vengan también las carteristas, las cantineras y las putas viejas y tetonas y las putas iniciadas. Háblenle a las espiritistas y a las medium y a las endemoniadas, a las perseguidas por los duendes y por los malos espíritus, a las hechiceras y las hechizadas, a las vendefiltros y a las comprafiltros. Ahora que están todos aquí, reunidos oyéndome, ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes. Quiero empezar a hacerles una plática, y quiero que ustedes le platiquen a todos los que no vinieron, y que les platiquen en voz alta cuando estén solos, y que les platiquen en las calles, en las casas, en los buses, en los cines, en los parques, en las iglesias, en los billares, en los patios montosos, en los barrios sin luz, y a la orilla de los cercos que están cayendo, y a la orilla de los ríos, sentados en las cunetas, arrimados en las mochetas de las puertas y asomados por las ventanas, y en fin, en todas partes, y que platiquen en voz baja cuando no estén solos, o mejor dicho, cuando está un rico cerca, y cuando está un guardia de un rico cerca. Yo les quería platicar que ahora vivo en las catacumbas, y que estoy decidido a matar el hambre que nos mata. Cuando platiquen esto, platiquen lo duro, cuando no esté uno de los que siembra el hambre, o un oreja de los que siembra el hambre, o un guardia de los que siembra el hambre. Cállense todos y sigan oyendo. En las catacumbas, ya en la tarde, cuando hay poco trabajo, pinto en las paredes de las catacumbas, las imágenes de los santos que han muerto matando el hambre, y en la mañana imito a los santos. Ahora quiero hablarle de los santos. Sandino. Había un Nica de Niquinomo que no era político ni soldado. Luchó en las Segovias, y una vez que le escribió a Froilán Turcio, le decía que si los yanquis, por ironía del destino, le mataban a todos sus guerrilleros,
en el corazón de ellos encontraría el tesoro más grande de patriotismo, y que eso humillaría a la gallina en forma de águila, ostenta el escudo norteamericano. Y más adelante le decía que por su parte, al verse solo, cosa que no creía, se pondría en el centro de 100 quintales de dinamita que tenía en su botín de guerra, y que en su propia mano daría fuego, y que dijera a 4 kilómetros a la redonda: Sandino ha muerto. El Che. Ni un tanque, ni una bomba de hidrógeno, ni todas las bolitas del mundo lucha en todas partes, y en todas partes florecen las higueras. Del río bajan montones de guerrilleros, de higueras del río dicen que lo mataron. Che, comandante, nosotros somos el camino y vos el caminante. Miguel Ángel Ortiz, y aún hecho ya polvo, semeaban de pánico los yanquis. Al comienzo Sandino no lo quería aceptar, pero él le dijo a Sandino que él era el capitán Ferrerita, y desde el combate de Ocotal le dio una mula blanca y se le pegó hasta que llegó a ser el general del Coro de Ángeles. Murió en Palacahuina peleando mano a mano. Jorge Navarro fue tan valiente que para no morir de tristeza hablaba en las asambleas, y una vez hizo un periódico. Tenía un acordeón, pero sabía que hay un deber de cantar y otro de morir. Murió con los pies engusanados por el lodo de Bocaicito, pero resucitó el mismo día, y por todos lados. Celín Chible, conociste a Celín. ¿Sabías que una vez verguió a un agente de la seguridad en la propia oficina de seguridad? Si no sabías eso, no conociste a Celín. Cuando llegó a vivir por nosotros, murió en la perfecta manera que nació, pero ya desde antes, desde hacía siglos, era eterno. Jacinto Vaca, con el brazo izquierdo en mampuesta y con el derecho disparando su pistola. Sí, señores, hay una patrulla de Jacinto arpillando al enemigo, y una gran estatua, aunque rota ya su sangre, creció en una plaza rota. Julio Buitrago. Nunca contestó nadie, porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. En julio nació Julio. 6 más 9, 15, y 6 y 9, 79, 69. Nació matando el hambre, aunque sea antipoético. Nació peleando solo contra 300. Es el único que nació en el mundo, superando a Leónidas, el de las Termópilas. Viajero ve y di a Esparta que morimos por cumplir sus sagradas leyes. Eso está en la casa donde nació Julio, lo único que está en español. Pues sí, nació sin camisa y cantando mientras disparaba su M3. Nació cuando trataron de matarlo, con guardia, con tanque, con aviones. Nació cuando no pudieron matarlo. Y esto cuéntenselo a todo el mundo. Y esto cuéntenselo a todo el mundo. Platiquenlo duro siempre. Duro siempre, con la tranca en la mano, con el machete en la mano, con la escopeta en la mano. Ya platicamos. Ahora vamos a vivir como los santos. ¿Qué nos queda decir? ¿Qué nos queda decir después de esta santidad de Leonel Rugama? De este poeta y héroe que lo tenemos en un altar porque es un héroe de la patria, pero cada vez hay que estudiarlo más para conocer y reconocer su valor en la literatura nicaragüense. Leonel no está en ese lugar estelar de la literatura por haber sido guerrillero, sino por ser un hombre honesto, un intelectual con la actitud del poeta y el poeta con la actitud del guerrillero. Nosotros, desde esta Nicaragua bendita y siempre libre, tendremos presente a Leonel Rugama. Muchas gracias.
director del INC. El aplauso a José Lionel Cerrato Quiroz. Hace entrega de este diploma de la Orden Leonel Rugama nuestra decana de Par en Estelí, maestra Nubia Araceli Barrera.